Muy bien. Durante algunos meses ya hemos estado abordando la palabra para ver en ella el llamado que Dios nos hace a cuidar de las personas a nuestro alrededor. Y hemos estado llamando a esta serie una iglesia que cuida bien. Porque yo espero que para este punto, después de 8 meses de estar en esto, tú y yo tengamos claro que es nuestro llamado. No es el llamado de los terapeutas, de los psicólogos, de los psiquiatras, que aunque en la bondad de Dios y a través de su gracia común pueden ayudar, en realidad el llamado es nuestro. Nosotros somos llamados a cuidar de las almas. ¿Sí? Y entonces el día de hoy vamos a abordar el tema del abuso. Y quiero desde el principio decirte, tal vez esto se prolongue un poquito más de lo normal, espero no, pero tal vez. 1, 2, el miércoles vamos a tomar un tiempo especial para hacer algunas mesas de discusión respecto a preguntas más específicas, porque este es un tema muy amplio y es imposible en un solo sermón de 1 hora tratar de abarcar todo lo que hay que decir acerca del abuso. Entonces, si tú tienes dudas más específicas o quieres saber cómo podemos ayudar mejor, el miércoles vamos a estar haciendo eso, ¿sí? Ahora, hay al menos 3 razones para abordar este tema y cambiar nuestra dinámica normal de iglesia. Número 1, en el 2024 se registraron 11,405 casos de violencia familiar en Coahuila. Nota el dato, se registraron 11,500. Es decir, esos no son los que hay, esos son los que se registraron. Así que es un número muy bajo, pero con ese registro, Coahuila, y específicamente Torreón, está entre los primeros 5 estados con más violencia familiar. Ahorita orábamos, Señor, ayúdanos que como iglesia podamos servir a nuestra comunidad. Bueno, nuestra comunidad se duele por esto. La ciudad en la que Dios nos ha plantado se duele por esto. Investigué, y se cree que más o menos en Torreón hay 10,000 casos de violencia familiar al año. Más o menos. Y este es un estimado, porque no podemos saberlo exactamente porque no se denuncia todo. Pero 10,000 casos al año, ¿te imaginas eso? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Este no es un problema social. Esto no es algo que le toca a la policía o al gobierno. No, es una cuestión de la iglesia. Esa es la segunda razón. Dios aborrece todo tipo de opresión y violencia. Salmo 11, versículo 5 dice, el Señor prueba al justo y al impío. Su alma aborrece al que ama la violencia. La Biblia no se detiene, no se queda corta de expresar cómo Dios se siente respecto a los opresores y la violencia y el abuso. Y nunca es bonito. Nunca. Y esta es la tercera razón. El salmista dice, los que aman al Señor aborrezcan el mal. Los que aman al Señor aborrezcan el mal. ¿Qué es aborrecer algo? ¿Qué es aborrecer? Cuando yo pienso en aborrecer, pienso precisamente en esto. No lo soporto. No lo soporto. ¿Sí? O sea, si lo veo, lo tengo que quitar. No puedo. ¿Sí? No puedo estar donde está, no puedo verlo, no puedo consumirlo, no puedo. ¿Por qué? Porque lo aborrezco. ¿Sí? Tiene que terminarse. Sí, ejemplo burdo, pero esperando que te haga claro, yo aborrezco las cucarachas. Y esto ya los que están de iglesia lo saben. Yo mato las cucarachas no porque les tenga miedo, me dan demasiado asco. Y entonces cuando mato las cucarachas, incluso hay como un poquito de coraje cuando la mato porque la aborrezco. Sí, o sea, es como... ¡ah! Ahora, no estoy diciendo que eso está bien. La cucaracha finalmente es una creación de Dios, aunque a mí no me guste. Pero eso es lo que hay en mi corazón. Veo una cucaracha y es... no, o sea, cucarachas, no. Entonces cuando Dios dice que Él aborrece la violencia, no simplemente es ay no, qué fea violencia. La violencia va a desaparecer.
porque yo la voy a desaparecer. Eso es lo que Dios está diciendo. Y nos llama a hacer exactamente lo mismo. En Jeremías 22, versículo 3, dice: así dice el Señor, practiquen el derecho y la justicia, libren al oprimido del poder del opresor. Libren al oprimido del poder del opresor. ¿Sugerencia? No, ¿verdad? Es un llamado. Es un llamado. Esto no es opcional. Si tú estás en Cristo, este es tu llamado. Libra al oprimido del poder del opresor. Y entonces, quiero comenzar recomendándote 3 libros, porque esto es demasiado amplio y son libros que están específicamente destinados para que tú y yo podamos saber cómo ayudar, ¿sí? Te voy a recomendar primero uno que es para niños, que me parece a mí increíble y se llama Dios hizo todo de mí. Dios hizo todo de mí. Dios hizo cada parte de mí, perdón. Dios hizo cada parte de mí, de Holcomb, Holcomb. Si me ayuda el pastor Marcos a mandarlos tal vez por ahí, que se repartan. Dios hizo cada parte de mí. No es un libro para que tus niños lean, es un libro para que tú les leas a tus niños. ¿Sí? Y les va a enseñar acerca de cómo hablar, qué hacer, cómo reaccionar cuando alguien trate de abusar de ellos. ¿Sí? Y entonces es un libro súper necesario para nosotros. ¿Sí? Número 2, es un libro pequeñito y se llama Ayuda, ¿cómo trato con el abuso? De Jim Newheiser. Ayuda, ¿cómo trato con el abuso? Es un libro pequeñito, 60 páginas. De esas 60, 20 son de referencias, entonces no vas a leer como 40. Y por último te quiero recomendar un libro que es un libro muy extenso, muy completo, y se llama Desenmascarando el abuso. Desenmascarando el abuso, de Darby Strickland. Si quieres un tratamiento completo acerca de qué es el abuso, cómo identificarlo, cómo ayudar, Strickland es una consejera que se especializa en casos de abuso y ella nos ayuda a entender qué es el abuso emocional, qué es el abuso físico, qué es el abuso sexual, qué es el abuso financiero, ¿sí? Y nos lleva a través de todo esto y nos ofrece preguntas y nos ofrece formas de ayudar a las víctimas. Entonces, si tú quieres algo más completo, más robusto, ese es el libro que estás buscando, ¿sí? De nuevo, son 3. Dios hizo cada parte de mí, Ayuda a cómo trato con el abuso y Desenmascarando el abuso. ¿Sí? Los 3 libros están diseñados para gente que quiere ayudar, no para gente que está dentro. No significa que no ayuden, pero son más enfocados para gente que quiere ayudar. Entonces vamos a tratar de navegar el tema. Esto es, como dicen algunos, una vista de 3,000 pies. Vamos en avión y lo estamos viendo todo desde arriba porque es demasiado grande. Pero lo vamos a hacer respondiendo 4 preguntas. Número 1, ¿qué es abuso? Número 2, ¿cómo identificamos a un opresor? Número 3, ¿cómo responde Dios al abuso? Y número 4, ¿cómo debería la iglesia responder al abuso? ¿Sí? Entonces, número 1, ¿qué es abuso? 2, ¿cómo identificamos a un opresor? 3, ¿cómo Dios responde al abuso? Y 4, ¿cómo debería la iglesia responder al abuso? ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué es abuso? Si tú y yo tomáramos la concordancia Strong, la concordancia más grandota de la Biblia que hay ahorita, y buscáramos abuso, en la Biblia no aparece la palabra abuso. Por lo menos no en el sentido que nosotros la estamos usando. Lo que la Biblia hace más bien es que nos da unos lentes, una perspectiva a través de la cual tú y yo podemos observar lo que pasa a nuestro alrededor. Y entonces podemos definir abuso. Y la Biblia nos enseña que todas las personas hemos sido creadas a la imagen de Dios. Eso significa que todos tenemos dignidad y valor, ¿sí? Que está en nosotros desde el momento en que somos concebidos, no cuando naces. Desde que tú eres concebido, tú ya tienes valor y dignidad, simplemente porque has sido creado a la imagen de Dios. Luego, la Biblia nos enseña que esta imagen de Dios implica que tenemos ciertas capacidades. Capacidades para interpretar el mundo, para relacionarnos, para hablar, para administrar ciertas cosas, para influenciar a otros. Y todas estas capacidades nos han sido dadas para reflejar a Dios
al amarlo a Él y amarlo a otros. Entonces tenemos dos ideas aquí, ¿no? Todos hemos sido creados a la imagen de Dios, eso da dignidad y valor a todos, y tiene en sí misma esta imagen capacidades. Y esas capacidades sirven para amar a Dios y amar a otros. Podemos decir, de hecho, que amar significa usar nuestras capacidades para glorificar a Dios y hacer bien a otros, aún a costo propio. Amar significa tomar todo esto que Dios nos ha dado, nuestra capacidad para hablar, para interpretar, para influenciar, nuestra fuerza, nuestros recursos, todo lo que tenemos, y usarlo para glorificar a Dios y hacer bien a otros. ¿Sí? Eso es el amor. El abuso es lo directamente opuesto a esto. Aquí tienes entonces una definición de abuso. El abuso ocurre cuando una persona usa sus capacidades para disminuir las capacidades de otros. Cuando una persona usa sus capacidades para disminuir las capacidades de otros, buscando controlarlo a fin de satisfacer sus propios deseos. Buscando controlarlo a fin de satisfacer sus propios deseos. La palabra bíblica para abuso es opresión. Cuando la Biblia habla de opresión, está hablando de personas que usan sus capacidades para limitar, para disminuir, para achicar las capacidades de otros a fin de controlarlos. Un ejemplo claro de abuso sucede en Éxodo. ¿Recuerdas que de pronto Éxodo nos dice que el faraón que conocía a José muere, pasan años, los israelitas se están multiplicando y viene otro faraón y dice los israelitas son demasiados? Tenemos que hacer algo. Vamos a matar a todos los niños. ¿Qué está haciendo el faraón? Está usando sus capacidades, él es el faraón, tiene toda la autoridad, para disminuir las capacidades de otros. Está acabando con la vida. Acabar con la vida es acabar con las capacidades de forma absoluta, ¿sí? Para disminuir las capacidades de otro, a fin de que, ¿qué es lo que motiva al faraón? Control, ¿no? Lo que el faraón teme, y él mismo lo dice, es no sea que se hagan tantos que se rebelen, no sea que se hagan tantos que entonces ya no los pueda controlar. ¿Qué quiere el faraón? Control. Y está dispuesto a usar la violencia, ¿sí? Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento cuando vemos a Herodes. ¿Recuerdas que Herodes les dice a los sabios que cuando encuentren al rey le digan dónde está? Pero los sabios reciben un mensaje y dicen, no le decimos nada, y se escapan de Herodes. Y Herodes en furia hace exactamente lo mismo. Hace sus cuentas, el niño debe tener tantos años, vamos a matar a todos los niños de esta edad para abajo. ¿Qué tiene miedo? Bueno, a Herodes le acaban de decir, estamos buscando al rey. No estamos buscando a un rey, estamos buscando al rey. Y Herodes dice, no. Aquí el rey soy yo. Sí, en este mundo hay espacio solo para un rey. Y ese soy yo. ¿Qué quiere Herodes? Control. Nadie me va a quitar lo que es mío. Y entonces usa sus capacidades para tratar de disminuir las capacidades de otro. La Biblia es clara en mostrar que la opresión siempre es una cuestión de idolatría. Herodes escucha el anuncio de un rey y en vez de postrarse, se levanta. No, yo soy el rey. El faraón ve un pueblo que se multiplica y en vez de reconocerlo como el pueblo de Dios, dice, no, yo soy Dios. Y este pueblo no puede levantarse contra mí. La opresión siempre es una cuestión de idolatría y siempre corrompe perspectiva y entonces comportamientos. Es decir, el abuso no es meramente lo que hacemos. Es algo que sale de nuestro corazón y tiene que ver con cómo vemos el mundo. El abuso no es las acciones en sí mismas. Las acciones son solo el fruto de lo que ya está acá. Y entonces nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo identificamos a un opresor?
Porque si queremos ser sinceros, lo real es que todos nosotros aquí hemos usado nuestras capacidades para tratar de disminuir las capacidades de otros a fin de controlarlos. Esta es una definición que parece muy rebuscada, pero piénsalo sencillamente. Cuando tus hijos no te hacen caso y tú les gritas para que te obedezcan, ¿qué estás haciendo? Estoy usando mis capacidades. Yo soy más grande, yo soy más fuerte, mira cómo puedo levantar mi voz. Sí, si tú no me obedeces, vas a sufrir mi furia. Eso es lo que estamos haciendo. Pero entonces, ¿significa eso que todos los que estamos aquí sentados somos abusadores? ¿Somos opresores? Porque necesitamos delimitarlo. Porque si, como dice Dash en Los Increíbles, si todos son súper, entonces ya nadie lo es. Si todos son abusadores, si todos son opresores, entonces ya nadie lo es, porque pues es lo normal. Tenemos que delimitarlo. Y entonces cuando estamos intentando discernir si hay una dinámica de opresión, no nos enfocamos en las acciones. Nuestra mirada no está puesta en las acciones. ¿Sí? Todo abuso es pecado, pero no todo pecado es abuso. ¿Sí? Toda opresión es pecado, pero no todo pecado es opresión. Y entonces yo no quiero enfocarme en el pecado nada más como la acción. El pecado nunca es nada más una acción. Sino que quiero ir un poco atrás, dependiendo de Dios, porque no hay otra forma de hacerlo. Dependiendo de Dios, orando por sabiduría, tenemos que ver más allá de las acciones mismas. Y debemos de considerar lo que hay detrás de las acciones y los efectos de las acciones. Lo que hay detrás y los efectos. Porque recuerda lo que estamos diciendo, ¿no? Nuestra definición es, abuso es cuando una persona usa sus capacidades para disminuir. Ahí está el resultado. El abuso siempre disminuye a otros. Y luego tenemos lo que hay detrás, a fin de controlarlos para satisfacer sus deseos. Y entonces, esta es la dinámica que estamos buscando. Entonces nos enfocamos en tres cosas. Primero, queremos revisar la motivación. La motivación. Santiago 4, 1 y 2 dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Santiago está siendo claro. El que oprime, el que abusa, no lo hace porque su cónyuge, porque sus niños, porque no se moldean. No, lo hace porque su corazón quiere algo y está dispuesto a matar para conseguirlo. ¿Sí? Su opresión no sale de las cosas a su alrededor. ¿De dónde sale? De su corazón. De lo que él quiere. Las personas abusan porque quieren algo a tal grado que están dispuestas a matar verbal o físicamente si no lo consiguen. Los deseos de una persona opresiva se convierten en demandas. Estas personas se colocan en el centro del universo y demandan ser el centro del universo de todas las personas cercanas a ellos, especialmente su cónyuge y o su familia. Demandan amor, pero no aman a otros. Las personas opresivas demandan amor y devoción. Dicen, yo soy el centro, todos me tienen que amar, todos tienen que ser devotos a mí, pero no dan eso de vuelta. ¿Sí? Porque recuerda, la opresión es una cuestión de idolatría. ¿Quién es el ídolo del opresor? Él mismo es su ídolo. Él es su Dios. Y en su mente, si Él es Dios, lo correcto es que todos lo reconozcan como Dios. Es lógico, ¿no? Si yo soy Dios, pues que todos me reconozcan como Dios. Sí, que hagan lo que yo digo, como yo digo, cuando yo lo digo. Sí, que incluso que hagan lo que yo quiero sin que yo les diga que lo quiero. Porque yo soy Dios, ¿a poco no me conoces? Cuando hablamos, pues, de la motivación, estamos hablando de esto. Muchas veces tú y yo como papás, ciertamente erramos en esta parte. Y uso el ejemplo de papás porque creo que es el más sencillo de entender. Muchas veces erramos en esto. Queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos y entonces usamos nuestras capacidades para disminuir las suyas. Pero otras veces, nuestro pecado de enojo y de ira no tiene que ver con que querramos disminuir sus capacidades. Tal vez a ti te ha pasado
a mí me ha pasado, que una de mis niñas está haciendo algo que es peligroso para ella. Y le estoy diciendo, no lo hagas y no me hace caso. Y de pronto entonces grito y me enojo. No está bien. Pero mi meta, mi motivación, lo que me empuja, no es que me reconozcan como Dios. Es que estás haciendo algo que es peligroso para ti. Mi motivación es protegerte, aunque mi método es errado. Sí, es erróneo. Entonces, cuando tú y yo observamos las situaciones específicas de la gente a nuestro alrededor, tenemos que considerar qué está motivando a esta persona a hacer estas acciones específicas. Porque dependiendo de la motivación, una acción normal puede ser una pista de abuso. Una acción cotidiana, regular, puede ser que me está llevando a ver un cuadro más grande de abuso. Entonces, primero, evaluamos la motivación. Segundo, evaluamos el método. ¿Cómo es que estas personas buscan colocarse en el centro del mundo que los rodea? Bueno, buscan hacerlo mediante el control. Lo que quieren es controlar. Te voy a leer algunos ejemplos. Todos estos ejemplos son reales, los nombres son inventados, pero todos son reales. Si Amelia comenzaba a hablar sobre temas difíciles mientras estaban en el coche, Arturo comenzaba a manejar agresivamente y a asustarla. Así que Amelia aprendió a no, entre comillas, estresar a Arturo mientras manejaba. De hecho, a no estresarlo en ningún momento. ¿Le está haciendo Arturo algo a Amelia directamente? No, ¿verdad? Está manejando agresivamente. No es directo. No está directamente golpeándola, no está directamente... Simplemente es como que me enojo y empiezo a manejar recio y descuidado. Y tal vez pueda pasar. Y no necesariamente es abuso. Pero si esto es motivado porque yo quiero que ya dejes de cuestionarme y quiero controlarte, entonces es abuso. Entonces es abuso, porque tienes un objetivo en mente claro. Estás diciendo, esto es lo que quiero, y ese es tu método para conseguirlo. El esposo de Jane amenazó con dispararle en medio de una discusión durante su primer año de casados. Después, aseguró que estaba bromeando. Pero cuando las cosas se ponían tensas entre ellos, él caminaba por la casa con su arma en el cinturón. ¿Le está haciendo algo? O cualquier hombre podría, aquí no, ¿verdad? Pero cualquier hombre podría ponerse en Estados Unidos su arma aquí y caminar y no pasa nada. Sí, te vería raro, pero bueno. Pero cuando ya se convierte en una forma en que estoy controlándote y yo soy consciente de que te estoy controlando, entonces es abuso. Sé lo que estoy haciendo. Si Ana hacía una compra del mandado con la que su esposo no estuviera de acuerdo, la sermoneaba por horas. ¿Sermonear es abuso? Depende, ¿no? Porque lo que pasó con Ana es que entonces Ana ya no elegía absolutamente nada. No tenía libertad para elegir nada. Porque si ella compraba algo que él no hubiera probado, era un sermón de horas y horas. Nota, por favor, este es mi punto aquí. Sermonear no es necesariamente abusivo. Yo puedo sermonear a mis hijas sin ser abusivo. C.S. Lewis platica que su papá lo sermoneaba por horas porque su papá era una persona que hablaba en círculos. Y entonces un regaño se convertía en un sermón de 3 horas, en el que ellos ya no entendían absolutamente nada. Ni Luis ni su hermano. ¿Sí? Pero papá no estaba siendo abusivo, simplemente era una persona que no había aprendido a controlar sus palabras, a ser claro con sus hijos. Pero aquí, ¿qué está pasando? Haces algo que no me gusta y te voy a causar incomodidad. Te voy a causar incomodidad. ¿Sí? Y son cosas pequeñitas, porque esto puede ser incluso pequeños reclamitos, pequeñas quejas, pero que cuando están todo el tiempo, están disminuyendo la capacidad de la persona. Porque la persona va a decir, ay, no,
ya mejor no voy a hacer eso, porque si hago eso significa que voy a estar recibiendo estas quejas, estas palabras que hieren, que duelen. Sí, mejor no lo hago. El esposo de Roberta la amenazaba constantemente con quitarse la vida si no hacía lo que él le pedía. Porque, y esto era lo que decía el esposo, no podía permanecer más en este matrimonio donde no había amor. O sea, el esposo de Roberta era una pobre víctima. Pobrecito. Y entonces jugaba la carta de tú no me amas. Pero la jugaba ¿para qué? Para controlar, para abusar de su esposa. Estos son ejemplos de abuso físico, emocional, verbal o psicológico, como le quieras llamar, y financiero. Pero todos estos ejemplos tienen algo en común. El opresor busca manipular, busca controlar. A fin de entender esta gama tan amplia de acciones, porque estamos yendo desde golpes, amenazas con una pistola, hasta la carta de no me amas. A fin de entender todo este espectro tan amplio, tú y yo podemos pensar en el abuso como abuso depredador o abuso parasitario. Cuando tú y yo vamos a la naturaleza, ¿qué hace un depredador? Ve a la presa y se lanza sobre ella y la mata en un instante. Esas son las acciones que son explícitamente abusivas, un golpe, estrangular, cosas que tú y yo vemos y decimos, no necesito investigar nada, claramente es abuso. Pero también está el otro lado, el abuso parasitario. Un parásito se introduce en el cuerpo de un animal y luego se lo va comiendo poquito a poquito. De hecho, hay parásitos que los mantienen vivos, solo con sus funciones más básicas. Hay un parásito específico que se mete en los insectos y se los come por dentro, dejándoles solo su cerebro, para que el insecto siga buscando comida y entonces el parásito siga vivo, pueda seguir viviendo, pero el insecto está hueco, no tiene nada por dentro, técnicamente ya no está vivo. Un parásito come de a poquito e incluso puede querer que siga vivo. Pero no porque ame, sino porque se beneficia. Se beneficia de la relación, de la dinámica. El abuso parasitario son las interacciones aparentemente normales. Quejas, regaños, indiferencia, falta de interés y cuidado. Incluso yo soy el hombre, yo administro, pero no te dejo que tú veas nada de las cuentas, ni cómo me lo gasto, ni en qué lo gasto. Incluso eso puede ser una forma de abuso parasitario. No estoy directamente atacándote, pero sin duda estoy atacándote. Los opresores buscan control y sus acciones siempre están dirigidas hacia este objetivo. Los opresores son maestros en el arte de victimizarse y pueden incluso fingir. Es más, pueden sentir remordimiento real. Pero ojo, es remordimiento. Darby Strickland dice, aún las lágrimas de un opresor sirven para controlar. Aún las lágrimas de un opresor sirven para controlar. Jim Neuheiser dice, muchos abusadores pueden decir lo siento, no porque odian su pecado, sino porque no soportan sufrir las consecuencias del mal que han hecho. A veces hablan como si ellos mismos fueran las víctimas, quejándose de que sus vidas son muy difíciles. De una manera egoísta exigen ser perdonados y que se confíe en ellos. Pablo enseña que el verdadero arrepentimiento produce fe que busca fervientemente hacer las cosas bien. El abusador que verdaderamente se arrepiente estará quebrantado por el mal que ha hecho. Estará profundamente interesado por el bienestar y la seguridad permanente de su víctima. En vez de exigir que se confíe en él, ni siquiera él confiará plenamente en sí mismo y aceptará de buena gana rendir cuentas a personas de confianza.
Un opresor que realmente se arrepiente, deja de pensar en él. No se trata de él. No se trata de lo que él quiere ni de lo que él siente. Porque de nuevo, sí, yo estoy llorando porque me siento muy mal, pero esto se trata de que me estoy sintiendo muy mal. Bueno, el problema de la opresión es que tienes un ídolo. ¿Quién es tu ídolo? Tú eres tu ídolo. Y cuando tú vienes y me dices, no, ya no lo voy a hacer, es que mira, yo me siento muy mal. Para nosotros, esto debería ser una luz roja, una sirena que está sonando. Aquí no ha habido ningún cambio. Aquí tú estás llorando porque tú estás preocupado por ti mismo. Te estás sintiendo mal por ti mismo. Has decepcionado a tu ídolo. ¿Sí? Y entonces no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. ¿Cómo entonces los opresores buscan lo que quieren? Lo buscan a través del control. ¿Sí? Lo buscan a través del control. Y de nuevo, esto pueden ser cosas sencillas. Reclamos, palabras, quejas, hasta cosas mucho más graves. Por último, queremos analizar la meta. ¿Qué quiere el opresor? ¿Qué quiere? Bueno, aquí está lo que quiere. Quiere moldear el mundo a su gusto. Quiere que el mundo funcione como él quiere que funcione. Quiere que nadie le robe su comodidad, que nadie lo estorbe, que nadie lo moleste. Eso es lo que quiere. El abusador quiere controlar en vez de servir, quiere obtener en lugar de dar, quiere disfrutar a costa de otros. Y aquí es bien importante entender esto. El abuso no es una cuestión de pareja. Es una cuestión de responsabilidad personal. Cuando una persona está dispuesta a lastimar a otra para obtener lo que quiere, ya sea como depredador o como parásito, ninguna cantidad de trabajo matrimonial va a remediar el problema. Si el matrimonio va a ser restaurado, primero el opresor tiene que ser transformado. Evalúa entonces, porque si hay 10,000 casos de abuso al año en Torreón, lo más probable es que tú conozcas uno, o dos, o tres, o cuatro, o más, no quisiera decir, pero tal vez conoces más. Si la persona está en esta dinámica, yo soy motivado por lo que quiero y estoy dispuesto a conseguirlo con mis palabras, con mi fuerza, con mi influencia, y lo único que me interesa es que todo funcione como yo quiero, entonces tienes frente a ti un abusador, un opresor. Y hablamos de la dinámica del matrimonio porque generalmente es donde más sucede, pero no solo sucede en el matrimonio. Un opresor es un opresor, o sea, la cuestión no es que oprime, es que es. Y eso significa que las personas que están más cerca de él, generalmente las que están dentro de casa, van de una u otra manera a sentir esta opresión, por lo general. Sí. Significa que un opresor muy probablemente va a oprimir a su esposa, pero también a sus hijos. Y entonces tú y yo tenemos que ser conscientes de esto, tenemos que tenerlo claro, porque somos llamados a actuar. Esto nos lleva a nuestra tercera pregunta. ¿Cómo responde Dios al abuso? ¿Cómo responde Dios al abuso? Te leo Éxodo 2, versículos 23 al 25. Éxodo 2, versículos 23 al 25. Pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Nota cómo Moisés usa 4 verbos para hablar acerca de lo que Dios hace. Moisés dice, Dios oyó, se acordó, miró, es decir, fijó su mirada, porque el salmista dice, los ojos de Jehová están en todas partes. O sea, no es como que Dios no los haya visto, pero cuando dice miró es
prestó una atención especial. Su mirada específicamente se dirigió ahí. Y luego dice, los tuvo en cuenta. Oyó, se acordó, fijó su mirada y los tuvo en cuenta. Dios se presenta como el libertador de su pueblo. El Salmo 12, versículo 5, dice, por la aflicción de los oprimidos y por el gemido del pobre, voy a levantarme, dice el Señor. Y los pondré a salvo de quienes los oprimen. Salmos 12, 5. Por la aflicción de los oprimidos y por el gemido del pobre, voy a levantarme. Si tú estás viviendo en opresión, esto es esperanzador. Él está diciendo que si tú estás siendo oprimido y clamas, ¿qué va a hacer Él? Nota la palabra, se va a levantar. Como que nos pasa muy rápido, pero imagínate un rey que de pronto alguien lo llama y se levanta. ¿Y qué pasa cuando en las películas de un rey se levanta? Va a pasar algo, ¿no? Todos los soldados alrededor se ponen derechitos, agarran escudo, espada. Algo va a pasar. Bueno, ahora imagínate, Dios está diciendo, me voy a levantar. Oh, no voy a estar pasivo, no solo te voy a escuchar desde lejos, no solo voy a ver y bueno, ya pues tú resuélvelo. Sí, no. Me voy a levantar. Si tú estás siendo oprimido, esto debería ser esperanzador. Y si tú estás oprimiendo, esto debería causarte terror profundo. Porque dice, los pondré a salvo de quienes los oprimen. Esta no es una caminata tranquila por el parque. Dios está diciendo, ya escuché, y yo voy a actuar. Yo voy a salvar a los que son míos. Dios responde al clamor de aquellos bajo presión, siendo un refugio seguro, actuando conforme a su pacto. Viste que dice, se acordó de su pacto. Es el pacto que Dios ha hecho. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es el pacto que recuerda. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cómo el pueblo de Dios va a estar bajo presión? No cuadra, ¿no? Y entonces cuando tú y yo clamamos, Dios dice, sí, ese es mi pueblo, yo soy su Dios. Ese es mi pueblo y yo soy su Dios. ¿Recuerdas cuando leímos Isaías hace un tiempo, cuando vienen los ejércitos contra Ezequías? ¿Recuerdas? Y Dios hace esta dinámica donde le dice, mira Ezequías, la nación, mira el estado, mira la ciudad y quién se sienta en el trono. Y luego hace la misma dinámica, pero con Israel. Le dice, aquí está Israel, aquí está Jerusalén, y aquí está su trono. Bueno, en su trono no estás tú. Estoy yo. Cuando este rey se levanta para pelear contra el rey de Israel, es que no está viniendo a pelear contra ti. Está viniendo a pelear contra mí. Porque este es mi pueblo, no es tu pueblo, es mi pueblo. Es lo mismo que Dios está diciendo aquí. El abuso nunca es merecido. El abuso nunca es un castigo de Dios. Jamás. Yo he conocido personas que tristemente tomaron la mala decisión de casarse con alguien inconverso. Y comienzan a vivir en situaciones de abuso. Y después de muchos años, tú les preguntas y ellos dicen, bueno, es que esta es mi cruz. Yo tomé esta mala decisión y ahora tengo que vivir con ella. Eso no es lo que la Biblia dice. Eso no es lo que la Biblia dice. Si tú tienes que pagar por tus pecados, bueno, entonces ¿a qué vino Cristo? Si tú tomaste una mala decisión y ahora tienes que cargar con ella, bueno, entonces ¿a qué vino Cristo? Cristo vino para pagar por nuestros pecados. Eso incluye los pecados que hiciste antes de venir a Cristo y los que hiciste después de venir a Cristo y todos los que vas a hacer. Todos. El abuso nunca es merecido. Y Dios nunca lo usa como una forma en que te dice, te tienes que quedar ahí, ni modote. ¿Recuerdas que Pablo dice que él ha sido golpeado, latigueado, pero en el medio de todo eso naufragó, estuvo a punto de morir? En medio de todo eso aparece una cosa interesante, que dice que tuvo que escapar en una canasta. ¿Recuerdas? Pablo no está diciendo, sufrí todo esto porque yo estaba predicando y empezaron a apedrear y pues ahí me quedé.
porque Dios me mandó a predicar y le estaban cayendo las piedras. Y él estaba... No. Cuando mi vida estaba siendo peligrada, ¿sí? que me querían matar, ¿yo qué hice? Corrí. Lo mismo vemos con David. Saúl intenta matar a David. Y David dice, nótalo por favor, este es el ungido de Jehová. O sea, Saúl es el rey que Dios ha puesto. Eso no significa que me puede oprimir. Eso no significa que me puede matar. David no atenta contra Saúl, pero no se queda. David no dice, bueno, pues este es el rey que tú pusiste, me quiere matar, ni modo, la soberanía de Dios. No. Es el rey que tú has puesto, pero está tratando de pecar contra mí. Y yo no voy a dejar que peque contra mí. ¿Qué hago? Patitas para que las quiero. Y ando huyendo de Saúl hasta que finalmente Dios termina con Saúl. No somos llamados a permanecer bajo opresión. No somos llamados a permanecer bajo el abuso. No podemos glorificar a Dios bajo el abuso. Porque estar bajo abuso implica que nuestras capacidades están siendo disminuidas. Están siendo limitadas. Aquello que Dios te ha dado, tú no lo puedes usar bien. Tú no lo puedes usar bien. Tienes que salir de ahí si es que estás ahí. Pablo alienta con las siguientes palabras a los tesalonicenses. Y este es un aliento que nosotros como cristianos tan bonachones y buena onda nos suena extraño, pero es bíblico. Nota lo que Pablo le está diciendo. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a los que los hacen sufrir a ustedes. Es consuelo, no es amenaza, es consuelo. Dios pagará con sufrimiento a los que les hacen sufrir a ustedes, y a ustedes que sufren les dará descanso. Lo mismo que a nosotros. Y luego dice, esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Eso está en 2 Tesalonicenses 1, versículos 6 y 7. Fíjate el consuelo, El consuelo no es Dios te va a fortalecer para permanecer. No. El consuelo es que cuando Cristo venga, ellos van a pagar. Cuando Cristo venga, ellos van a pagar. Porque Dios es un juez justo. Porque Él oye nuestro clamor y pone especial atención. Sí. 2 Tesalonicenses 1, versículos 6 y 7. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir, a ustedes. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios escucha a aquellos que han sido oprimidos? Durante todo este tiempo que he estado leyendo, estudiando y escuchando, los testimonios han sido devastadores, desgarradores, porque la mayoría de las mujeres que pasan por esas situaciones están nubladas, confundidas. La mayoría de los niños que viven estas situaciones dicen, yo no creo en Dios. ¿Para qué voy a creer en un Dios que no me salva, que no me escucha, que ve lo que sufro y no hace nada? Ese no puede ser un Dios bueno. ¿Cómo podemos saber tú y yo que Dios sí escucha? Bueno, Jesús vino para poner en libertad a los oprimidos. Y esto tiene un sentido espiritual en primer grado, pero también tiene un sentido literal. Él sabe lo que es padecer abuso, opresión. Cuando Jesús va a la cruz, Jesús es humillado, golpeado, insultado. Todas sus capacidades personales son reducidas a nada. Él pierde toda libertad, aparentemente. Y entonces el autor de Hebreos nos dice en Hebreos 4, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas.
puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Dios no nos llama a estar bajo abuso. El corazón de Dios para aquellos que están siendo oprimidos es que puedan salir de ahí. Pero para salir de ahí, tú y yo tenemos que hacer algo. Tú y yo tenemos que responder. Porque cuando tú y yo lo vemos de fuera, parece tan sencillo. Pues nomás salte y ya. O sea, ¿por qué no te das cuenta? Una de las autoras que estaba escuchando escribió un libro acerca de su testimonio y dice que cuando su hija ya más grande leyó el libro, vino y le dijo: mamá, acabo de terminar de leer tu libro y de verdad que no te entiendo. Estabas toda mal. Y la mamá se rió. Esta señora pasó 23 años bajo abuso. Y solo se dio cuenta que fue abuso durante el último año cuando su esposo quiso matarla. Y tú dirías, bueno, 23 años. Si fuéramos tú y yo viéndolo desde afuera, le diríamos: ya salte, ¿qué estás haciendo? Y ella diría: no, estás exagerando. O sea, pues sí, a veces se pone mal, pero no es para tanto. Mira, ya se está portando bien. Y tú dirías: no, sal. Y esto seguiría sucediendo, porque siguió sucediendo por 23 años. ¿Qué tanto estamos dispuestos tú y yo a ministrar a una persona en esta situación? Porque nos gustan las soluciones rápidas. 10 pasos para salir del abuso. Deme 2. Pero no funciona así. No funciona así. El abuso tiene un efecto desgarrador. Un autor dice: cuando la familia sufre abuso, el mundo gime. El abuso tiene un efecto desgarrador sobre las personas que están ahí. Y como iglesia, tú y yo deberíamos de responder igual que Dios lo hace. Dios dice: me levantaré. ¿Cómo se levanta Dios? Bueno, se levanta cuando tú y yo como iglesia respondemos. Cuando tú y yo como iglesia hacemos lo que somos llamados a hacer. La persona en opresión no va a decir: libérame, y de repente va a venir un fuego que cae del cielo y va a consumir al opresor y listo, se resolvió el problema. Así no funciona. Como sí funciona, es que tú y yo como iglesia debemos de responder. Y entonces esto nos lleva a nuestra última pregunta: ¿cómo deberíamos de responder? Ed Welch dice: la violencia doméstica merece nuestra atención inmediata, aun cuando solo haya una ligera sospecha del problema. La iglesia debe responder activamente. Dios aborrece la injusticia. Esta puede ser una de las pocas ocasiones en que la iglesia está llamada a indignación justa, a ira justa. La respuesta correcta ante la opresión es ira. Indignación justa. Tú no puedes venir con un opresor y decirle: ay, no, es que pobrecito de ti. No, esta persona no está fuera de control, no está siendo dominado por el pecado. No, él quiere el control. Ese es el problema de todo esto. No es un pobrecito, ni siquiera si juega la carta del pobrecito. No es pobrecito. Quiere control y está obteniéndolo. Por eso está haciendo lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo respondemos? Bueno, quiero darte 4 cosas que deberíamos de hacer. De nuevo, no es una metodología. Con el favor de Dios, y el miércoles todos estamos aquí todavía. El miércoles trataremos de delinear una metodología un poco más puntuada. Pero por ahora son 4 cosas que sirven como un marco para cualquier cosa que vayamos a hacer dentro de lo que vamos a hacer. Número 1, modela. Modela el corazón y el cuidado del buen pastor. Modela el corazón y el cuidado del buen pastor. Un autor decía: como iglesia deberíamos de poder hablar respecto al pecado con voz firme y mirada suave. Y eso me pareció increíble. Voz firme y mirada suave, lo que estás haciendo es pecado.
y tienes que arrepentirte. Pero no quita la compasión. Indignación justa significa indignación como la de Dios. Y la ira de Dios nunca está vacía de su amor, ni de su bondad, ni de su compasión. Nunca. Así que si yo me voy a enojar, no puedo ahora yo convertirme en un opresor. Yo voy a venir modelando esto. Solo una convicción firme llevará a una acción decisiva. Y tu convicción debe ser un ejemplo para los que están bajo opresión del aborrecimiento que Dios tiene hacia el abuso. Tú y yo tenemos que estar convencidos. ¿Cuánto abuso debería aceptar la iglesia? Es que fue nada más una vez. Bueno, pues no, todo está bien. Si Dios aborrece el abuso, ¿cuánto deberíamos tolerar tú y yo? Nada, ni siquiera poquito, nada. Cuida de la víctima, priorizando su bienestar. Escucha su historia con paciencia. Y cuida del opresor, llevándolo a reconocer su pecado y arrepentirse de verdad. Cuida también de los niños que están implicados en esto. Un autor decía que cuando una bomba cae, entre más cerca esté algo de donde esa bomba cae, más destrucción va a recibir ese algo. Bueno, el abuso es una bomba. Las personas más cercanas a esa bomba van a recibir el impacto de ello. Dios ha puesto personas específicas en tu camino porque quiere que tú seas sus pies y sus manos. Él quiere que representes su corazón tierno por las almas heridas. Los niños que viven, y por niños estoy diciendo hijos, no niños, hijos, de la edad que te guste, que viven una situación de abuso doméstico, son propensos a la incredulidad, la confusión, el enojo, la culpa, la vergüenza, la depresión. Un estudio mostró que manejan una presión sanguínea más alta que lo normal. Imagínate eso, es algo en su cuerpo que ellos no pueden controlar. Somos llamados a modelar al Dios que nos ha salvado, aquel que aborrece la opresión y ha prometido terminar con ella. Segundo, debemos de proveer perspectiva. A la víctima debemos proveerle una perspectiva correcta, primero que nada, de la bondad y el amor de Dios por ella. La mayoría de las personas, de las mujeres, porque es generalmente mujeres que están bajo opresión, tienen una visión borrosa de quién es Dios. Muy borrosa. ¿Te acuerdas que dijimos que una de las capacidades que Dios nos ha dado es interpretar el mundo? Cuando tú y yo estamos bajo opresión, esa capacidad se achica, se tuerce, se empaña. Y eso significa que empezamos a ver a Dios como alguien que no es. Y tú puedes decir, pero está leyendo la Biblia, pero viene a las reuniones. No. Es que alguien está activamente todo el tiempo achicándola. Y entonces, ¿cómo esta persona va a ver claramente quién Dios es? ¿Cómo va a tomar decisiones correctas? ¿Cómo va a poder decidir el rumbo por el cual debe de ir si ni siquiera puede ver claramente? Tú y yo tenemos que comenzar dándole una perspectiva clara de Dios. Dios te ama. Dios ha prometido salvarte. Dios no te está castigando. Dios no te llama a quedarte aquí. Esto no es lo que Dios quiere. Y ojo aquí, porque aquí en la iglesia somos muy enfáticos en que Dios es totalmente soberano, en que su providencia lo gobierna todo. Pero tenemos que ser claros en esto. La soberanía de Dios también incluye la guía que Él nos da en su palabra. Es decir, tú nunca puedes decir, es que estoy en este matrimonio opresor porque la soberanía de Dios aquí me puso. No.
No, tal vez tú entraste a ese matrimonio sin saber que era opresor. La opresión empezó y Dios te da en su palabra guía. Sal de ahí. La soberanía de Dios consiste en que nos da guía. Nos dice por dónde ir. Segundo, deberíamos de proveerle a la víctima una perspectiva correcta de la situación. Esto significa que deberíamos darle palabras para describir lo que está viviendo. Leslie Vernick dice, verbalizar es esencial para ver. Verbalizar es esencial para ver. Uno de los testimonios que estuve leyendo me pareció a todos, pero en este en especial, la esposa venía porque estaba pidiendo ayuda para ser mejor esposa. Y conforme la consejería fue avanzando, la consejera se dio cuenta que el esposo tenía arranques de ira en los que aventaba cosas. Nunca se los aventaba a la esposa, simplemente los aventaba y los rompía. Pero cuando la consejera hizo esta pregunta sencilla, dime qué avienta. Entonces la esposa se dio cuenta de una cosa, que a través de todos los años el esposo se le había aventado cosas que eran valiosas para ella. Nunca algo que fuera de él, nunca algo que él quisiera, nunca algo que él estimara como valioso o que le sirviera para su comodidad, solo cosas que la esposa quería y atesoraba. Recuerdos de sus hijos, de su familia, cosas que ella había comprado. Y entonces la consejera dice, cuando ella empezó a hacer este inventario, sus ojos se abrieron. Y entonces se dio cuenta que su esposo no estaba fuera de control. Quería más control. No era que de repente explotara y aventara cosas. No, sabe lo que está haciendo. Pero esta mujer no había podido verlo. Hasta que llegó una pregunta sencillita. Dime, ¿qué rompe? ¿Qué avienta? El abuso necesita silencio para crecer y prosperar. Así que tú y yo queremos mostrarle a las víctimas no solo quién es Dios, sino también las palabras que Él nos ha dado para hablar sobre estas cosas. En el libro de Desenmascarando el Abuso, Darby Strickland nos ofrece un ejercicio increíble en el que personaliza el Salmo 27. Te quiero leer solo el primer versículo del Salmo 27. El Salmo 27 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Y entonces Strickland hace esta personalización. El Señor es mi luz, mi refugio. Yo sé a quién temo. Temo a aquel a quien llamo mío. Y entonces le das palabras. Palabras que la Biblia misma nos está dando para hablar de nuestro sufrimiento, para acercarnos a Dios, para conectar el corazón de Dios con la situación que estamos viviendo. Tercero, queremos darle a la víctima una perspectiva correcta de la perversidad del pecado que endurece el corazón. El amor de una esposa no puede cambiar a un opresor. El amor de una esposa no puede cambiar a un opresor. Muchas veces las esposas se quedan porque dicen, es que si tan solo yo me esfuerzo un poco más, si lo amo un poco más, si soy más sumisa, si soy más obediente, entonces puedo. Pero cuando decimos eso, es que no estamos viendo claramente que el pecado es atroz. Endurece, ciega. Y este es un problema de idolatría. No importa cuánto amor tengas, tú no puedes convertir a un idólatra en un adorador de Dios. Si eso fuera, vámonos todos para afuera. Afuera hay muchos idólatras que no conocen a Dios y los bañamos de amor y entonces ya tú y yo los convertimos. ¿Así funciona? ¿No? Ninguna cantidad de amor nuestra puede transformar a un abusador. Dios tiene que cambiarlo y solo lo va a hacer a través de los medios que Él ha puesto. Dios tiene que transformar al abusador y solo lo va a hacer a través de los medios que Él ha establecido.
¿Cuál es el medio que Dios ha establecido para alguien que está en un pecado constante, impenitente? La disciplina, el rendir cuentas. El amor genuino no busca librar al opresor de las consecuencias, sino que busca que las consecuencias den un fruto bueno. La Biblia no llama a ninguna mujer a permanecer bajo abuso en ninguna circunstancia, pero sí la llama a denunciar a su abusador. ¿Por qué? Porque tu opresor no está solamente pecando contra ti. Tu opresor está pecando contra Dios y está pecando gravemente. Como cristianos tenemos esta mala enseñanza, decimos todos los pecados son iguales. Bueno, la Biblia no dice eso. Si la Biblia no dice eso, Jesús es bien claro en decir que en el infierno hay diferentes grados de castigo que corresponden a diferentes grados de pecado. Tu opresor está pecando gravemente contra Dios. ¿De qué tamaño va a ser su castigo? Si tú verdaderamente lo amas, denunciar es el camino, porque es el medio que Dios ha establecido. Es la forma en que Dios nos ha dado para que esta persona no sea endurecida por el engaño del pecado. El dolor es necesario para despertar a las personas de su letargo y debe ser visto como una muestra de la bondad de Dios al dar una advertencia clara. C.S. Lewis dice, Dios habla en nuestras alegrías, pero grita en nuestro sufrimiento. Esto significa que a veces evitarle el dolor a alguien en realidad no es un acto de amor. El peor castigo no es que Dios te discipline. El peor castigo es que no te discipline. El peor castigo es que Dios simplemente te deje que te vayas con tu pecado y te envuelvas y te destruyes. Eso es lo que Romanos 1 dice, ¿recuerdas? Porque ustedes no quisieron reconocer a Dios. Por lo tanto, Dios los entregó. Ese es un castigo y es el peor de los castigos. Que Dios no irrumpa para decirnos estás en peligro de muerte. Es el peor de los castigos. Y entonces, ¿cuándo una persona que está bajo opresión retiene el denunciar, retiene el exponer, retiene el decir, aquí hay un abusador? En realidad, está castigando cruelmente a esta persona, porque está dejando que siga en una espiral que lo va a seguir endureciendo. Lo va a seguir endureciendo. Al opresor deberíamos ayudarle a ver que lo que está haciendo no es simplemente un pecado. El abuso deshonra la imagen de Dios en nuestro prójimo. Usurpa el lugar legítimo de Dios, exigiendo amor y devoción total. Debemos dejarle claro que si anhela restauración, tiene que abandonar su pecado inmediatamente. Tiene que rendir cuentas a otros. Y no puede apresurar el proceso. Uno de los autores decía que siempre que esto sucede, el opresor viene y pregunta, ¿pero cuánto tiempo va a durar esto? Porque generalmente hay una separación. Y su respuesta siempre es esta: más de lo que tú quieres. Más de lo que te gustaría. Por último, tercero, todavía no es último, tercero, debemos de caminar con paciencia. Debemos de caminar con paciencia. En la literatura secular se dice que un abusador, si es que va a cambiar, tarda de 3 a 5 años en cambiar. Un abusador, si es que va a cambiar, tarda de 3 a 5 años. Significa que si en medio de nosotros hay un abusador y de repente, por la bondad de Dios, la esposa viene y denuncia y el abusador responde, ¿cuánto tiempo vas a estar ministrándole? Si bien nos va. Ese es el tiempo que le vamos a dedicar. ¿Vale la pena? Totalmente. Vale la pena, pero tenemos que estar claros porque en nuestro mundo de todo rápido queremos todo rápido. Ya te vi por 2 meses, ¿a poco no puedes cambiar ya? 3 a 5 años. A una mujer
le toma alrededor de 5 años para sanar de los efectos del síndrome de estrés postraumático. 5 años. Joy Forrest, que fue una sobreviviente cristiana, dice, cuando yo pasé los 5 años que los síntomas ya habían desaparecido, yo todavía no tenía ni la menor idea de qué hacer. O sea, los síntomas ya no estaban, pero yo todavía no sabía qué hacer. 5 años a lo menos vamos a estar ministrando a esta persona. En promedio, una mujer regresa de 7 a 8 veces al matrimonio. Regresa. Es decir, sale y vuelve. Sale y vuelve. Y tú y yo tenemos que estar preparados. Porque nosotros queremos que salga ya, más si es alguien a quien amamos profundamente, queremos, ya sal, por favor. Pero es que esto es demasiado difícil. Y modelar a Dios implica también extender esta compasión. De saber que la gente no va a responder como nosotros queremos que respondan. Por eso Jeremy Pierre dice, la víctima estará lista para avanzar cuando el ácido del dolor atraviese la pared de la negación. Hasta entonces, descansa en la soberanía de Dios. Descansa en la soberanía de Dios. Dios tiene una paciencia que nunca se acaba hacia nosotros. Nunca se cansa de hablarnos la verdad en amor. Y nosotros debemos modelar eso mismo. Debemos modelar eso mismo. Ahora déjame ser claro aquí. Si hay 10,000 casos de abuso en Torreón, entre nosotros debe haber por lo menos uno. Mínimo uno. Ahora, ¿a quién le corresponde caminar con el esposo, la esposa y los hijos durante 5 o más años? Que lo haga el pastor. ¿A quién le corresponde? A la iglesia, ¿cierto? El pastor es parte de la iglesia, o sea, él también va a tener que estar caminando ahí, pero no solo el pastor. Todos vamos a tener que sumarnos, todos. Y esto significa que tú tienes tanta responsabilidad como yo de estudiar la palabra, de entender la dinámica del abuso, de saber cómo responder, porque la gente lo necesita, pero más importante porque Dios nos llama. Y por último, y con esto quiero terminar, ten esperanza y ofrece esperanza. Ten esperanza y ofrece esperanza. 1 Corintios 6, versículo 9, dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? La opresión es una forma de injusticia. Y está diciendo aquí, los injustos no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. ¡Qué esperanza! Esto eran algunos de ustedes. Pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Hay esperanza para el opresor? Por supuesto que la hay, porque si tú y yo fuimos transformados, cualquiera puede ser transformado. Cualquiera, porque no hay un pecador más grande que yo. Cualquiera puede ser transformado. Tiene esperanza y ofrece la esperanza al opresor. Puedes ser transformado, Dios puede cambiarte, pero tienes que pasar el proceso y te va a doler. Pasa por el proceso. Y a la víctima, ofrécele esperanza.
Yo hubiera querido leerte todo el pasaje, pero esto nos hubiera tomado mucho tiempo, así que te lo voy a platicar. En la Biblia nos encontramos con María Magdalena. Y hay algunas cosas de María Magdalena que son muy interesantes. La mayoría de las cosas que sabemos de María Magdalena es que esta mujer sufre nunca por causa suya. La Biblia nos dice que María Magdalena fue librada de 7 demonios. ¿Sí? A través de la Biblia y el uso que le da este pasaje, este número, nos está diciendo que esto tiene un sentido de compleción. O sea, no es que los contó, ya salió 1, ya salió 2, ya salió 3. No, te está diciendo, María Magdalena estaba demonizada de tal forma que era completo su sufrimiento. Sí, ojo, en la Biblia los demonios, en el Nuevo Testamento siempre traen sufrimiento. Sí, siempre traen sufrimiento. Nunca quitan la agencia moral de una persona, traen sufrimiento. Y entonces, cuando vemos a María por primera vez y nos dice que estaba demonizada por 7 demonios, nos está diciendo, el sufrimiento de esta persona era absoluto, o sea, estaba en un dolor profundo y de repente viene Cristo y ¿qué pasa? La salva, de pronto la salva y María ya no está en sufrimiento, sigue en un mundo caído y sigue habiendo problemas, pero ahora ha sido salvada, ahora tiene esperanza y empieza a caminar con Jesús porque se convierte en uno de los discípulos de Jesús. Y a través de la historia vemos cómo María está ahí todo el tiempo con Jesús. La vemos cerca de la cruz, ¿recuerdas que está con Juan? Horrorizada ante lo que está sucediendo. Y luego llegamos a la escena donde María va a visitar la tumba. Y la Biblia nos dice que es muy de mañana. Seguramente todavía no salía el sol. Y María está caminando a un lugar oscuro, húmedo, desolado. Entra en la tumba y no hay nada ahí. Ahora, ponte por un momento en los zapatos de María. Aquí tienes una mujer que había sufrido absoluto, en un nivel inmenso, y que de pronto Jesús viene y le ofrece esperanza. Y le dice, yo soy la resurrección y la vida, yo te voy a resucitar conmigo a un mundo en donde ya no va a haber sufrimiento. Ahora tienes esperanza, de pronto todo es luz, todo es bello, todo... pero en un instante, todo se acaba. Aquí está María en la tumba, ¿y cómo Jesús va a cumplir sus promesas si está muerto? Ahora, ¿quién le va a dar esperanza a María? Ahora, ¿dónde va a ir su vida? Y entonces María comienza a llorar. Y de pronto una voz aparece detrás, ¿no? ¿Qué buscas? Y María, entre miles de lágrimas, empieza a clamar. Si moviste el cuerpo de mi Señor, dime dónde está. Si te lo llevaste, dime dónde está. Hasta que de pronto esta persona que es Jesús, pero María no puede ver, dice una sola palabra: María. Y entonces María voltea y dice Raboní, que significa maestro. Toda la oscuridad, toda la desesperanza, toda la desesperación, todo el sufrimiento que María está en ese momento experimentado se esfuma en un instante. Cuando Jesús habla su nombre. Yo te conozco. Yo sé quién eres. Yo sé lo que estás sufriendo. No estás sola. No has sido abandonada. Aquí estoy. Y mis promesas permanecen. Dios nos conoce. Dios nos conoce por nombre. Aquellos en medio de nosotros que están siendo oprimidos, Dios te conoce. Él no es indiferente a tu dolor. Él no es indiferente a lo que pasa.
Por eso te llama. Sal, ven. Y tú tienes que confiar en que Él es bueno. Aunque el proceso duela, aunque todo se vea confuso y no sepas para dónde ir y las lágrimas te dejen medio ciega como a María, Él te conoce. Su voz es lo que quiebra el sufrimiento, lo que lo termina. Su voz dada a nosotros en su palabra. Si tú estás viviendo bajo presión, mi ruego para ti, el ruego de Dios para ti es: sal de ahí. No hay nada bueno ahí, nada, no hay ninguna forma en que tú puedas quedarte ahí y glorificar a Dios, ninguna. Tienes que salir. Si tú eres un opresor que has buscado control de una u otra forma, necesitas arrepentirte prontamente. Necesitas parar ya, porque tu pecado tiene consecuencias. Y si tú estás sentado hoy aquí y no eres ni opresor, ni estás siendo oprimido, tienes un llamado. Liberen al oprimido de su opresor. Tienes un llamado. No podemos quedarnos callados. No podemos simplemente decir: ay, fulanito está viviendo en opresión, pero no puedo decir nada. No, si está viviendo en opresión, tienes que decir algo. Tienes que irrumpir con paciencia, con amor, con compasión, con mucha sabiduría en dependencia de Dios, pero tienes que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Porque Dios ha prometido levantarse. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que hacer algo. Ora conmigo. Señor, gracias, Padre, porque tú eres tan bueno, Padre. Tú eres quien extiende los cielos como una cortina, el universo como una carpa. Nuestro derecho, nuestra causa no está escondida de ti. Tú no te cansas, tú no duermes, tú no te fatigas. Tú escuchas nuestro clamor. Te acuerdas del pacto que has hecho. Fijas tu mirada en nosotros y nos rescatas. Te rogamos, Señor, primero por aquellos en medio de nosotros que están viviendo en opresión. En tu amor, Señor, por tu misericordia, por amor a tu nombre, Señor. Despiértalas, Señor. Que sus ojos sean abiertos y que puedan confiar plenamente en ti, caminar, descansando en tu bondad, aun cuando sea difícil. Por los opresores te rogamos que traigas convicción de pecado, que en tu amor los transformes como nos has transformado a nosotros, Señor. Que en tu amor nos renueves, nos laves, nos santifiques. Como iglesia, Señor, te rogamos que nos ayudes. Pon en nosotros esa carga. Pon en nosotros ese dolor que hay en tu corazón por aquellos que están oprimidos, Señor. Danos sabiduría. Ayúdanos a ser diligentes, compasivos, amorosos. Perdónanos, Señor, porque nos encorvamos en nosotros mismos y nos olvidamos del sufrimiento de las personas a nuestro alrededor. Preferimos nuestra comodidad, nuestros horarios, nuestras actividades. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque te necesitamos, Señor. Gracias, porque tú eres bueno. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra torre fuerte. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.